Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos un vídeo cargado de noticias, no, cargadísimo, muchísimas actualizaciones, muchísimas novedades, muchísimas también cosas que han ocurrido sobre Zandvoort, porque seguimos trayéndoos novedades sobre todo lo ocurrido ahí. Tenemos un vídeo entero de novedades y por si acaso no queréis verlas todas y simplemente queréis ver algunas de vuestra elección, tenéis en el índice, en la descripción, un índice detallado con todos los temas que vamos a tratar. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo porque no nos podemos entretener más y tenemos que dar comienzo con una exclusiva por parte de Carlos Sainz Sr. porque el padre del piloto de Fórmula 1, Carlos Sainz Sr., ha confirmado que su hijo ha recibido ofertas por Audi. Eso es algo que ya habíamos estado informando. Sabemos que Audi tiene el interés de firmar a Carlos Sainz como piloto, por así decirlo, estrella para ellos cuando lleguen en 2026 y esto lo ha confirmado Carlos Sainz Sr., que habría habido las primeras conversaciones, nada de llegar a ningún punto, nada concreto, pero sí que han demostrado ya su interés para 2026 y esto es por parte de Ferrari muy positivo para ellos porque llevan la delantera. Ferrari por ahora no ha mostrado ese interés. Veremos qué es lo que pasa con el futuro de Carlos Sainz, pero podría llegar a ser que le veamos en el equipo alemán, en el nuevo equipo que entrará a la Fórmula 1 en el próximo reglamento en 2026. Que esto es algo que, como digo, os habíamos estado informando en este canal. Ya os habíamos hablado de esa posibilidad, de ese posible interés que había. Os hemos informado acerca de Audi, de todo lo que ha ido ocurriendo, de todo lo que se ha ido contando. Ellos incluso también sí que es verdad que dijeron que querían a un piloto alemán, pero sí que es verdad que es que un piloto alemán es complicado y por lo menos ellos quieren a uno. Así que bueno, puedes conseguir a uno y luego buscar en otros aspectos a otros tipos de pilotos. En este caso, por ejemplo, necesitarían un piloto que sea la cabeza del equipo, el líder. ¿Y ese quién es? Pues el elegido sería Carlos Sainz. Varias cosas hay que comentar de esto. Para empezar, que lo que os he dicho, ahora os leemos las palabras que ha dicho en exclusiva Carlos Sainz Sr., pero que no hay nada concreto, pero ha habido ese primer interés, ese primer contacto por parte de la marca de los cuatro aros con el hijo de Carlos Sainz Sr., es decir, Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1. ¿Por qué esto además lo podría confirmar de una forma más certera Carlos Sainz Sr.? Bueno, aparte de porque obviamente es alguien que está muy enterado, está siempre encima, le ha llevado mucho la carrera que ha tenido Carlos Sainz a lo largo de todas, desde que era un niño hasta el día de hoy. Independientemente de esto, hay un aspecto por el que Sainz Sr. juega aquí un papel importante. ¿Cuál es ese? Las buenas relaciones que tiene con Audi. Sabemos que llevan trabajando durante mucho tiempo juntos. Por ejemplo, lo tratamos aquí en el canal. Además, el Dakar lo corre Sainz con Audi, con aquel coche eléctrico que estuvieron corriendo. Es decir, que sabemos de esas buenas relaciones que tienen y no vienen de ahora, de la marca de los cuatro aros con Carlos Sainz. Por lo tanto, contratar a su hijo sería algo, para empezar, que aquí hemos comentado que sería precioso en ese sentido, ¿no? Por la buena relación que tienen ya de por sí Audi con Sainz, pero encima es una facilidad con la que se encuentran por lo menos empezar esas negociaciones. Esto por parte de Sainz Sr., que ya de por sí con Audi tiene muy buenas relaciones, pero es que hay un factor por la que Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1, tiene buenas relaciones con alguien muy importante en Sauber. ¿Quién es ese muy importante? Estamos hablando de Andreas Seidl. Andreas Seidl, ¿quién es? Es el CEO, por si no lo sabéis, es el CEO actual de Sauber que pasará a formar parte del equipo Audi. Se marchó este mismo año a Sauber para ser CEO de la estructura para trabajar ya luego en Audi en el equipo de Fórmula 1 como CEO del equipo de Fórmula 1 de Audi. ¿Quién era Andreas Seidl? Por si no lo sabéis, hasta este mismo año que ha empezado a formar parte de este rol que tiene ahora mismo, había sido el team principal de McLaren desde, atentos al año 2019. ¿Qué ocurrió en 2019? Justo fue el año de la llegada de Carlos Sainz. ¿Quién fue una parte crucial para que Carlos Sainz llegase a McLaren? Andreas Seidl. Una persona que ha sido siempre muy de Carlos Sainz, Andreas Seidl. Se llevan muy bien, trabajaron codo con codo. Es una de las personas dentro de McLaren que no quería que se marchara Carlos Sainz. Bueno, dentro de McLaren no quería que se marchase nadie Carlos Sainz, no querían que se fuese, pero tampoco pudieron retenerlo. Las relaciones son muy buenas, han continuado siéndolo a lo largo de estos años, por supuesto, en una forma distinta, porque antes eran trabajadores conjuntos, compañeros de trabajo, uno team principal, el otro piloto. Ahora pues simplemente amigos, también compañeros de la profesión, pero que han seguido manteniendo esa buena relación
y sería una parte crucial para Andreas Seidel decir, bueno, si necesitamos un líder, yo quiero a Carlos Sainz. Sabe de lo que es capaz y aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones. Sainz es un piloto que desde luego saca siempre el máximo de sus coches. Es un piloto que para desarrollar los monoplazas es extremadamente bueno porque sabe muy bien hacia dónde tienen que ir y eso lo hemos visto, por ejemplo, el propio equipo McLaren en 2019 dio un salto muy grande en muchos otros sentidos también gracias a Carlos Sainz. Es decir, que todo eso forma parte de todo lo que por lo que Andreas Seidel podría querer a Carlos Sainz como líder de un equipo que además llega nuevo como estructura. Entran en la plaza de Sauber, van a tener por supuesto el apoyo de Sauber que lleva muchos años, pero al final entran nuevo porque van a tener una estructura muy grande también nueva, sobre todo en el ámbito de motores, pero bueno, aquí ya es otro tema. ¿Por qué además toman la delantera Audi en este sentido? Bueno, pues porque el contrato de Carlos Sainz finaliza la próxima temporada con el equipo Ferrari, esto lo hemos estado contando, ha contado Carlos Sainz Senior que el contrato que tienen con Ferrari lo van a cumplir, ahí no hay ningún problema, pero Ferrari por ahora no ha mostrado gran interés en resolver el futuro de Sainz, y eso lo sabemos, y eso lo hemos tratado aquí en el canal desde hace meses, que os estamos diciendo que el contrato con Leclerc lo tienen ahí ya, pues que estarían en principio de negociaciones, no está avanzado, pero sí que están en ese principio de negociaciones, ellos lo han dicho en muchas ocasiones que lo tienen como prioridad, en el caso de Sainz lo están dejando a un lado, mientras que Sainz públicamente ha dicho que quiere renovar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esto lo comenta Carlos Sainz Senior. Sainz quiere en 2024, a principios como muy tarde, tener ya resuelto su futuro para 2025. Y ahí podría entrar Sauber, porque podríamos llegar a ver a Carlos Sainz ser el líder de Audi, pero necesitar 2025 como tránsito y para ese año estar también en el equipo Sauber, que a ese año será Sauber, 2024 y 2025 vamos a ver a Sauber y 2026 llegará a Audi. Podríamos llegar a tener a Carlos Sainz en 2025 en Sauber. Esto es todo lo que sabemos por ahora, eso es toda la información que hay, esta es toda la información que ha desvelado Carlos Sainz Senior. Las palabras que ha dicho en exclusiva son: por supuesto que ha habido contacto, pero no hay nada en concreto por el momento, cuando le preguntan acerca del contacto de su hijo con Audi. Creo que para nosotros es un momento para esperar y ver. Creo que el hecho de que Andreas Seidel haya trabajado con Carlos durante un par de años en McLaren hace que se conozcan muy bien y hayan tenido una etapa realmente exitosa allí. Es uno de los hombres que realmente más aprecia a Carlos en el paddock. A Carlos todavía le quedan un año de contrato y su deseo, como ha dicho anteriormente, es saber qué hay más allá de 2024, pero realmente le gustaría empezar 2024 sabiendo qué va a pasar después. Esas han sido las palabras hablando acerca de ese tema. Para concluir, lo único que diré es lo que siempre he comentado. Creo que Sainz, si tiene la oportunidad de quedarse en Ferrari, va a optar la opción de quedarse en Ferrari, salvo que sea una opción extremadamente mala en cuanto a salario, a lo mejor en condiciones. Creo que casi siempre lo optaría, pero ofrecerle esta posibilidad de ser el líder de Audi a lo mejor le llama la atención, viendo que además en Ferrari no eres el líder, siempre te están poniendo por detrás, pese a lo que puedas llegar a hacer, siempre estás un paso por detrás de Leclerc. Creo yo que es una opción que podría llegar incluso a tomar para ese 2026. Así que veremos qué es lo que ocurre, vamos a pasar de tema porque se nos ha ido ya muy extenso la parte únicamente de Carlos Sainz y tenemos muchas más noticias. Y tenemos que hablar acerca de Aston Martin, tenemos que hablar acerca de unas declaraciones que ha dado Mike Krack, porque Mike Krack en Sky Sports Alemania ha confirmado que se vienen más mejoras al equipo Aston Martin, algo de lo cual ya os hayamos informado y algo de lo cual tenemos que tener muy en cuenta para Singapur, pero eso todos lo contaremos la semana que viene. Pero lo interesante no es solo Singapur, sino que según ha comentado Mike Krack, para este fin de semana en Monza puede haber actualizaciones en el AMR23. Bueno, puede no, él ha confirmado que las va a haber, veremos si se acaba cumpliendo, pero él ha dicho que habrá mejoras en el AMR23 en este fin de semana en Monza. Además, en la televisión alemana ha hablado de muchas otras cosas, como de la rápida reacción que tuvo el equipo y demás, y que están muy orgullosos del resultado que fueron capaces de conseguir en Zandvoort. Os tenemos el extracto en vídeo, os tenemos las palabras de Mike Krack en la televisión alemana.
El único problema aquí es que está en alemán, así que os voy a decir un poco lo que hay lo que dice, y ahora os pongo el extracto para que veáis sus propias palabras hablando en su idioma natal. Básicamente comenta que ha habido muchas cosas positivas después del Gran Premio de Zandvoort, que salen con una gran motivación puesta en ellos, que habla acerca de la reacción que tuvieron que tomar en julio, sobre todo ya dándose cuenta del todo en el Gran Premio de Hungría, porque los dos grandes premios anteriores, Silverstone y Austria, pues habían sido malos fines de semana, pero ellos pensaban que se había sumado McLaren, que el hecho de al final hacer circuitos en los cuales no se adaptaban había perjudicado y que eso era el problema por los que estaban ahí. Pero ya llegados a Hungría, que era un fin de semana donde ellos esperaban un rendimiento muy alto y quedar novenos, ahí se dieron cuenta. Entonces tuvieron una reacción muy rápida de empezar a rehacer todo lo malo que habían hecho, ya con esas primeras mejoras en Bélgica y con el gran paquete de mejoras que han introducido en Monza. En Países Bajos. Ahora bien, nos habla que van a seguir habiendo actualizaciones, que ese no es el final, nos confirman las de Singapur, que ya os informaremos de ellas al respecto la próxima semana, pero se vienen grandes mejoras muy interesantes en para el Gran Premio de Singapur. Ahora bien, habla acerca de mejoras en Monza. En teoría no había pronosticadas mejoras en Monza. Ahora bien, de las mejoras que os habíamos informado para este Gran Premio en Países Bajos, os hablamos del suelo, os hablamos de pontones y os hablamos del DRS. ¿Qué es lo que pasa? Que la información que había era que podía ser en Países Bajos o Monza. Aquí os lo trajimos, os lo estuvimos diciendo que podría llegar a ser que se retrasasen algunas a Monza. Os dijimos que era muy posible que la del alerón trasero, el DRS, se retrasase a Monza y lo introdujeran junto a las específicas del circuito que va a haber para Monza, porque necesitas unas características del monoplaza de muy baja carga aerodinámica, y venimos de un coche ahora en Zandvoort de mucha alta carga aerodinámica, es decir, va a haber en todos los equipos mejoras específicas que simplemente va a ser el alerón de baja carga aerodinámica. Eso lo vamos a ver y ya os lo adelanto, pero puede ser que esté ahí metido también esa mejora en el alerón, y además esas mejoras en los pontones que se estuvieron informando no han llegado en ese Gran Premio de Países Bajos, podrían llegar en Monza y ser a las que se refiere Mike Krack. Quiero pensar que las mejoras que habla no son únicamente las Circuit Specific, porque esas las va a haber y las va a haber en todos los equipos. Quiero pensar que realmente va a haber alguna que otra mejora, así que eso es lo que habla Mike Krack, confirmándonos estas mejoras que llegarían en Monza. Estas han sido sus palabras, aunque estén en alemán, os las pongo. Viel Positives erstmal, dass auch wieder mal die Devise harte Arbeit zahlt sich aus. Die Lichter sind nicht ausgegangen im Juli bei uns. Wir haben Analyse betrieben, wir haben neue Teile gefertigt für hier. Es werden weitere kommen für Monza, für Singapur. Wir wollen da nicht nachlassen. Und natürlich muss man aufpassen, dass man jetzt nicht überbewertet ein Rennen, ja, weil es waren ja auch sehr, sehr viele wechselnde Bedingungen die ganze Zeit. Ja. Also von daher wäre es, glaube ich, naiv zu denken, dass Zandvoort jetzt eine Standortbestimmung oder eine Bestandaufnahme ist. Von daher müssen wir schauen, was die nächsten Rennen bringen. Aber positiv auf jeden Fall. Pero no hemos acabado por parte de Aston Martin, porque tenemos que hablar ahora sí de las declaraciones que ha dado Mike Krack también en español, aquí en DAZN. Así que ya también tenéis un poco esa voz de Mike Krack, que ahora sí en este vídeo lo vais a entender un poco más. Y habla simplemente de la 33, de las posibilidades de haber conseguido la victoria y sobre todo del seguir desarrollando el monoplaza. Y lo que comenta, bueno, que necesitan algo más de información y demás, pero hablando acerca de esa 33, comenta que estuvieron muy cerca y que no van a parar hasta conseguirla. Estaba cerca. Yeah, we have to go closer next time. Pero tenemos que acercarnos más la próxima vez. Y es que es totalmente así, o sea, realmente estuvo bastante cerca. ¿Qué posibilidades había? Pues simplemente de que a lo mejor en esa resalida, en esas 5 últimas vueltas, hubiera habido una pequeña oportunidad, Verstappen hubiera abierto un poco la puerta, hubiera cometido un error, o, yo esto lo dije por Twitter, si hubiera sido una salida en seco y por lo tanto una salida en parado, estoy seguro que eso Alonso lo gana, porque ya habíamos visto lo bien que se le dan las salidas en este circuito. Hubiera sido, ya lo dijo él porque habló con el equipo y preguntó si podía atacar y demás, y le dieron luz verde, que atacase si pensaba que podía hacerlo. Yo creo que en esa salida hubiera acabado consiguiendo... Era o primer puesto o muro, y se van al muro Verstappen y él. Yo creo que no hubiera habido otra cosa. Entonces, bueno, más allá de ahí, que no nos vamos a hablar acerca de esa 33, sobre todo en sí el hecho de acabar consiguiendo la victoria y demás, Krack, aparte de las palabras que ya os hemos puesto, continuó diciendo varias cosas interesantes, que lo que dice es: queremos seguir luchando, no vamos a parar esta temporada, vamos a seguir desarrollando e intentar revertir la dinámica que comenzó en Austria. Ojalá pudiera confirmar
confirmar las mejoras, pero intento tener más información. Es decir, aquí no se refiere a confirmar que habrá más mejoras, sino confirmar que estas mejoras de Zandvoort han funcionado. Esto es lo que estamos diciendo. Está todavía Aston Martin recopilando los datos. Los datos, por ahora, después de lo ocurrido en este Gran Premio en Países Bajos, son positivos, por supuesto, pero sí que es verdad que son unos datos diferentes a con los que salieron en Canadá. En Canadá insistieron mucho en que tenían que recopilar más datos al principio, en las siguientes carreras. Creo que ahí se dieron cuenta de que algo, no sabían el qué, pero algo no cuadraba y efectivamente no fue así. Sí que es verdad que ahora mismo las sensaciones son mejores, las sensaciones han sido muy buenas y lo hemos podido ver muy claramente, pero siguen esperando, por supuesto, de querer comprobar este paquete de mejoras en otro tipo de circuitos. A eso se refiere a lo de que no puede confirmar las mejoras y que espera tener más información. No que no vaya a haber más mejoras, sino que quieren esperar todavía a ver cómo funcionan. Y ya para seguir, finaliza diciendo: tendremos que ver más datos distintos después de Monza, aunque con las 3 carreras que vienen podremos tener más indicadores. Además, al final hemos tenido Países Bajos y encima con lluvia y demás, que bueno, no es un mejor indicador para esos datos, pero sí que los libres 1, ahí han podido recopilar bastantes datos. Viene Monza, un circuito completamente diferente, y luego viene un urbano, que es Singapur. Por lo tanto, son 3 tipos de circuitos en los cuales pueden recopilar varios distintos datos. Luego, además, llegará Suzuka, por lo tanto, también varios fines de semana donde van a poder recopilar buenos datos. Eso es por parte del equipo Aston Martin, y sigue quedando muchísimos temas de los cuales tenemos que hablar en este vídeo. Y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre otra posible cambio o renovación al respecto sobre uno de los pilotos. Hemos hablado anteriormente sobre Carlos Sainz y esa opción que tiene ahora mismo de Audi. Tenemos que hablar acerca de Hamilton, porque el culebrón de Hamilton se está extendiendo muchísimo. Informaciones que salieron desde Gran Bretaña decían que podía salir esa renovación antes de Países Bajos. Luego empezaron a decir que se estaba retrasando, pero únicamente por el hecho de los sponsors. Eso todo lo hemos estado tratando aquí. Llevamos con la renovación de Hamilton desde invierno. Llevamos desde enero hablando acerca de esa renovación de Hamilton, que ahí fue una primera vez que Toto Wolff se pronunció sobre el hecho de que querrían la renovación y que lo iban a buscar y que iba a ser muy sencilla esa renovación. Pues oye, la renovación está durando más de lo que yo creo que ellos mismos esperaban. Luego llegamos a antes de Canadá, que eso fue junio, y Toto Wolff dijo que estábamos hablando más de días que de semanas para tener el anuncio oficial. Y estamos hablando de que eso fue en junio, y estamos ya finales de agosto, que va a dar comienzo septiembre. Entonces, bueno, esta renovación se está yendo muy larga. Los medios británicos ahora están informando, y esto además lo ha dicho Race Fans, que es un medio que, bueno, dentro de los medios que han estado informando, ha sido el más reputado de los que lo han dicho, y ahora han anunciado que esta confirmación de la renovación de Lewis Hamilton es inminente. No se sabe si antes de Italia o después, pero que sí que ya está al caer, ya está todo firmado, y Hamilton ha renovado con Mercedes en un contrato supuestamente, según ellos, multianual, el cual le aseguraría su futuro hasta 2025 en la Fórmula 1. Esto es lo que informan, esto es lo que comentan, veremos si se acaba confirmando. Yo ya os he informado de los datos que hay acerca del contrato de Hamilton, lo que va a renovar, aparte de mínimos cambios que puede llegar a haber, pero os estuvimos informando: salario, años. En este caso dicen que se asegura su futuro hasta 2025. La información que aquí habíamos dado es que iba a ser un año más otro opcional, pero el opcional es de Hamilton, por lo tanto siempre se habla de 2 años en ese sentido, porque sería raro que Hamilton no lo ejecute. Y si no lo ejecuta, da igual que tenga ese año más otro opcional. Quiero decir, muchas ocasiones, anda que no ha habido veces que tienes un contrato de 2 años y lo dejas a mitad, y eso, si lo dejas al piloto, normalmente no suele ocurrir nada. Ya os hemos informado de eso y de la intención, además, de Hamilton también de no solo renovar con Mercedes, sino de convertirse, cuando se retire, en embajador, y que eso es una de las cosas, de las cláusulas que Hamilton estaba intentando buscar en este contrato de renovación con Mercedes. Así que eso es lo que sabemos por ahora de la renovación de Hamilton. No voy a entretener mucho más porque tenemos todavía muchos temas, y tenemos que hablar ahora de lo que Sergio Pérez ha achacado a su mal ritmo que tuvo en Zandvoort. Porque el piloto mexicano se puso en primera posición, luego sabemos que el equipo Red Bull le hizo un undercut, que ya hemos hablado en muchas ocasiones sobre ese momento, y que yo ya os he dicho que sinceramente entiendo el que Red Bull lo hiciera, porque Verstappen estaba llegando 4 segundos por vuelta más rápido que Checo, o sea, es decir, lo iba a haber adelantado igualmente, y luego en seco tuvo más ritmo igualmente. Quiero decir que al final lo hubiera adelantado en pista. Entiendo que de esta forma lo hicieras de esta manera para adelantar a Verstappen, y que luego pues ya
Checo estuviese en esa segunda posición. Ya llegados a esa segunda posición, después de haber perdido el primer puesto por ese undercut que le hizo Red Bull a Sergio Pérez, el piloto mexicano ha hablado del por qué su mal ritmo o por qué no tuvo por lo menos el mismo ritmo que Max Verstappen. Y lo que ha hablado es del excesivo gestión de neumáticos que necesitó. Eso es el problema al que ha achacado. Y sí que es verdad que llevamos muchos fines de semana con este problema. Y Checo siempre ha sido un piloto considerado, o ya no porque sea considerado, es que lo ha sido, de los mejores de la parrilla en cuanto a gestión de neumáticos. Pero llevamos, diría, 3-4 fines de semana donde Red Bull le pide excesivamente gestión de neumáticos a Sergio Pérez. Verstappen también, pero con esa supuesta gestión que haría Verstappen suele ir más rápido. Pero con Checo son muy insistentes con que gestione los neumáticos. Y la verdad que sí que ya llega un punto en el que yo me iba fijando en las radios que le iban diciendo a Sergio Pérez y casi cada 2 vueltas por lo menos le pedían gestionar los neumáticos. También a Verstappen, como digo, pero Verstappen iba más rápido. Pero es muy extraño. En Bélgica también se lo pidieron, no sé. Sí que es verdad en ese sentido que a mí me extraña bastante. Luego también lo que explica Sergio Pérez es el hecho de que estuvieron gestionando de más, esperando a la lluvia, esperaron demasiado a la lluvia porque luego ya se dieron cuenta de que no llegaban con los neumáticos blandos a cuando al final iba a llegar la lluvia. La lluvia llegó alrededor de la vuelta 60 aproximadamente. Y ellos esperaban que iba a llegar alrededor de la vuelta 40 y mucho 50, es decir, son al final 10 vueltas menos si llegan las 50 y la lluvia llegó en las 60. Esperaban sí poder conseguir llegar. Iban a llegar alrededor de casi las 40 vueltas como las que hizo al final Albon también con los neumáticos blandos. Sabían que podían llegar, pero ya se iban hacia casi las 50 vueltas con neumático blando. Ya era excesivo, por lo tanto hicieron una parada extra, pero por ese motivo estuvieron gestionando demasiado y también de más. Y eso es por lo que Checo Pérez dice que tuvo mal ritmo. Entonces, esa es lo que comenta el piloto mexicano. Yo sí que es verdad que en cuanto a ritmo puro, porque con los intermedios ahí era ritmo puro, ya sí que es verdad que ahí Verstappen iba más rápido. El hecho de la gestión de neumáticos sí que es una cosa que ya empieza a extrañar bastante, y yo aquí hemos hablado muchísimo sobre Sergio Pérez y demás. Tenéis muchos vídeos en los que hablamos sobre lo que le ocurre y sobre todo lo que le ha pasado en estos meses, que yo ya simplemente he dicho que ha sido motivación. O sea, ya lo hemos comentado aquí muchas veces en el canal, y si queréis verlo os recomiendo que vayáis a ver vídeos anteriores. Sí que es verdad que el hecho de la gestión, yo lo iba fijando porque tenía aquí puesto en otra pantalla, tenía puesto las radios que les iban diciendo a varios pilotos, entre ellos, uno de ellos era Sergio Pérez, otro era Max Verstappen, y a Verstappen se lo decían también que gestionara, pero por el hecho de estar buscando llegar hasta la lluvia con un mismo juego de neumáticos. Pero lo de Checo era casi cada vuelta, y en Bélgica fue más o menos igual, también lo fue por ejemplo en Hungría. Ese ya sí que está llegando a un punto lo de la gestión de neumáticos que no entiendo el por qué. Luego ya con esa gestión de neumáticos que Verstappen va más rápido incluso, pues ya es otro tema. Pasamos de lugar y vamos a hablar de un piloto que fue extremadamente lento hasta el punto de que su equipo acabó optando por retirarlo. Ya hemos hablado del por qué acabaron optando por retirarlo, pero ahora ha sido el propio Charles Leclerc quien ha confirmado que durante el Gran Premio de Países Bajos no solo tuvo daños en el alerón delantero, que eso es algo que todo el mundo pudimos ver en la retransmisión porque lo comentaron, porque se veía claramente que tenía daños, porque Ferrari se lo comunicó a Carlos Sainz para que Sainz pasase a Leclerc que tenía esos daños y le cambiaron el alerón, pero en el momento en el que él rompió ese alerón delantero, y que eso fue algo que le hizo perder mucho tiempo cuando estábamos en neumáticos de lluvia, luego también se ha acabado confirmando, lo ha confirmado el propio piloto, que tuvo daños en el suelo del monoplaza, lo cual le hizo ir extremadamente lento hasta el punto de que Charles Leclerc fue pasado en pista con neumáticos de seco, que no era a lo mejor que Leclerc tuviese los neumáticos de lluvia y estuviese en seco, o a la inversa, que estuviese con los neumáticos de seco y estuviese para neumáticos de lluvia. Los dos con neumáticos de seco en condiciones de seco. Charles Leclerc fue pasado por Liam Lawson, piloto que debutaba en esa carrera. Fue un momento bastante curioso y se ha confirmado el hecho de que tuvo esos daños. ¿Cuándo llegaron esos daños? En el mismo momento de que tuvo esos daños en el alerón delantero, es decir, fue en la primera vuelta. En la primera vuelta tuvo una colisión con uno de los McLaren, específicamente fue con Oscar Piastri, donde rompió ese alerón porque se golpeó con su parte del monoplaza y ahí se rompió también ese suelo, lo cual Ferrari no identificó desde el primer momento. Lo del alerón claramente lo vieron porque es algo visual, pero lo del suelo es una cosa que cuando vieron el ritmo ya dijeron, vale, pasa esto, efectivamente es lo que ocurrió. Ya lo dijimos, yo por ejemplo en Twitter lo comentaba en su momento de, oye, no es normal.
O sea, no es normal lo de Leclerc. Puede ser un mal fin de semana del piloto monegasco, pero sí que ya llegó un punto en el que no era normal ese ritmo. Puede ser un mal fin de semana del piloto monegasco y un mal fin de semana de Ferrari, que eso sí que sabemos que lo ha sido. Pero es que aun siendo un mal fin de semana de Ferrari, por lo menos pelear por puntos tendrían la posibilidad. Pero es que ni siquiera, o sea, estaba llegando al nivel que, como os comento, de ser superado por Liam Lawson en pista. Así que al final, efectivamente, fue por esos daños en el suelo que fue el motivo por el que lo acabaron retirando, porque no tenía sentido continuar con daños en el suelo. Quiero decir, el alerón se arregla, el alerón a las muy malas se lo cambias y pierdes tiempo, pero sales, sigues corriendo y vas a recuperar ese tiempo perdido por lo menos con los pilotos más lentos. Eso es lo que hicieron, pero el suelo no se puede arreglar. Y aún habiendo esperado a la bandera roja, se hubiera podido arreglar ese suelo. Por lo tanto, no tenía sentido seguir corriendo porque hubiera sido último. No tenía ritmo para más. Es igual que, por ejemplo, Sainz en Bélgica. Sainz en Bélgica tenía daños que no eran posibles de reparar. No tenía sentido continuar. Que eso lo criticamos mucho en su día en Bélgica porque le mantuvieron 25 vueltas y me parece lo mismo con Leclerc. Quiero decir, tardaron en darse cuenta. Porque, oye, el suelo es complicado a lo mejor darte cuenta, pero en el momento en el que te das cuenta lo tienes que sacar. Yo creo que se dieron cuenta antes de que lo sacasen, pero lo mantuvieron en pista a ver si conseguía algo más y la verdad que no consiguió nada. En un fin de semana donde además Ferrari era el sexto equipo, que esto ya lo hemos hablado porque eran peores que Red Bull, o sea, eso yo creo que no hay duda, peores que Aston Martin, peores que Mercedes, porque lo vimos claramente en pista, como Hamilton casi adelanta a Sainz, peores que McLaren, porque al final McLaren fastidia la carrera de sus dos pilotos por estrategia, pero claramente eran más rápidos, y peores incluso que Alpine, porque lo vimos muy claramente con un Gasly que era capaz de pasar en pista a Sainz, pues siendo este nivel eran el sexto equipo en esta carrera. Era complicado, porque siendo sexto equipo, lo mejor a lo que optas, salvo que ocurra algo por delante, es ser un décimo segundo. Sainz acabó quedando quinto porque ocurrieron cosas delante y consiguió aguantar esa posición. Al final Leclerc ya llegó a un punto con daños que es que no tenía sentido continuar. Es decir, si todavía eres el cuarto equipo, puedes optar a pelear por puntos aún con daños. Siendo el sexto equipo, no tenía sentido que continuasen con el piloto monegasco. Así que bueno, eso es por parte de Charles Leclerc. Pasamos de tema y vamos a hablar de un piloto que lo hizo extremadamente bien. Tenemos que hablar acerca de Alexander Albon. Un Alexander Albon que no ha salido contento del Gran Premio de Países Bajos. Después de clasificar en cuarta posición y acabar octavo, después de sobrevivir a la lluvia, todo el chaparrón con neumáticos de seco y de esta forma conseguir salir beneficiado en comparación con, por ejemplo, Norris o Russell, que hicieron casi lo mismo, pero acabaron poniendo los neumáticos de lluvia y salieron muy perjudicados. Albon, que consiguió aguantar los 40 vueltas con los neumáticos de blando. Albon, que consiguió quedar octavo, básicamente en la carrera, no ha salido contento, porque dice que siendo realistas, sin el hecho de si hubiera puesto los neumáticos de lluvia en la primera vuelta y demás, siendo totalmente realistas con lo que ocurrió, cree que él podría haber acabado sexto o quinto incluso, y no sale contento por haber acabado octavo. Y me parece, para lo primero que quiero comentar de esto, me parece muy bueno por parte de Albon esa mentalidad del hecho de hemos acabado octavos, es un resultado muy bueno, es un resultado genial para Williams porque además estaban empatados a puntos con Haas y de esta forma se han separado, por 2 puntos de diferencia, pero se han separado, y aún así tener esa ambición de decir es que podría haber acabado sexto y quiero haber acabado sexto. Me parece muy bien por parte de Alexander Albon, creo que como piloto ha crecido mucho, creo que era mejor piloto de lo que muchos pensábamos, yo me pongo en ese nivel, quiero decir, yo cuando estaba en Red Bull, por ejemplo, sí que creo que para Red Bull no servía, pero no sabía si en algún momento regresaría o no a la Fórmula 1 por lo que había demostrado. Realmente creo que es un piloto muy bueno, lo estamos viendo, un piloto muy capaz, nos ha callado la boca a muchos de nosotros y además, yo creo que ya ha crecido en cuanto a pilotaje y demás, pero en cuanto a mentalidad, por lo menos, esto es buenísimo. Es el hecho de eso. Alexander Albon explica en las declaraciones que ahora vamos a leer el hecho del por qué no decidieron parar, que al final yo lo entiendo. Quiero decir, creo que lo peor que hicieron fue lo que hizo McLaren y lo que hizo Mercedes. Lo que hicieron McLaren y Mercedes es en la primera vuelta no paras, en la primera vuelta es complicado, vale, entendible. La segunda vuelta ya ves claro que es para lluvia y por eso para Verstappen, para Alonso, para muchos otros pilotos. Hay muchos que todavía seguían empujando por el hecho de que fueran a ser únicamente 2 minutos y así te ahorrabas una parada. Hasta ese punto todo bien. El problema está
en que ya vieron que no y en la vuelta 4, en la vuelta 5 aproximadamente hacen la parada. Ahí ya no tiene sentido, ya te has perjudicado, porque ya en la vuelta 3 a Norris le pasó Pérez. Que bueno, hay una radio muy graciosa que le ha subido Código F1 de Norris, en el cual le dicen por radio, él le está diciendo, está lloviendo muchísimo, está para lluvia extrema, y le dicen, pero estás yendo más rápido que los intermedios, y en el momento en el que se lo está diciendo, le pasan 3 pilotos con intermedios, y dice, pero, ¿qué me estás diciendo? Bueno, eso es un momento muy gracioso. El hecho que pararon en esa vuelta 3, 4, fue cuando realizaron esa parada. Ahí no tiene sentido, ya te has perjudicado porque la lluvia aguantó hasta la vuelta 12, 10 más o menos y ya te han adelantado los pilotos de intermedios. No tiene sentido hacer la parada ahí porque sales 20 segundos por detrás de los que han hecho la parada y han puesto intermedios. Ahí ya lo que tiene sentido es aguantamos como sea posible, si sale bien, en plan aguantar por lo menos y no pierdo demasiado tiempo, por lo menos me ahorro una parada más, porque si no la voy a tener que hacer igualmente. Es decir, al final me la ahorro y eso que ganaré tiempo, además de tener los neumáticos de seco, además de calentarlo más rápido, porque ellos si paran en la vuelta 12, hasta a lo mejor hasta la vuelta 14 no los tienen calientes, yo en la vuelta 12 mismo a lo mejor ya están calientes porque desde la vuelta 10 ya empieza a haber un poco más de grip. Eso es lo que hizo Albon. Lo que no tiene sentido es lo que hicieron, como digo, con Russell o con Norris, que pararon en esa vuelta 5 para luego 5 vueltas ya habiendo perdido todas las posiciones. Y efectivamente a Albon le acabó saliendo bien. Albon luego aguantó esas 40 vueltas con los neumáticos, que bueno, básicamente pues lo que necesitó aguantar, aguantaban ese nivel, y luego sale con ese pensamiento de poder haber acabado mucho más arriba y sale pues que no salió contento con ese 8º lugar. Lo que dicen unas declaraciones muy extensas es, se podría decir que deberíamos haber entrado antes en boxes al principio de la carrera, pero nos mantuvimos firmes y nos funcionó la gestión de los neumáticos, pudiendo rodar 40 vueltas con los blandos, y eso solo se puede hacer con un coche que es bueno y que se ha mostrado fuerte todo el fin de semana. Fueron muy buenos en Zandvoort. Fue muy fácil controlar la degradación delantera y trasera, solo con las herramientas y conducción, siempre capaz de cambiar el equilibrio donde necesitaba que estuviera. Luego entramos en boxes con los medios y empezamos a subir en el orden hacia quinto o cuarto posición y pensé que era perfecto hasta que me enteré de la lluvia. Tenemos que revisar esa segunda parada en boxes. Es muy complicado porque no entré en boxes durante la primera mitad de la vuelta y pensé que había adelantado a los 2 coches que tenía delante, pero en 30 segundos pasé de un neumático blando a uno completamente mojado y perdimos el undercut. Son cosas que pasan. Parece que hoy acabamos un poco decepcionados por no haber terminado sextos, pero el 8º puesto sigue siendo un resultado increíble para nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que estamos aquí por méritos propios este fin de semana. Ha sido nuestro fin de semana más fuerte hasta ahora y el mejor resultado que he tenido en el coche en mi tiempo en Williams, así que hay muchos aspectos positivos que sacar aquí. Esas son las palabras de Albon. Vamos a continuar porque nos quedan 2 temas y ya finalizamos. Tenemos que hablar acerca de Esteban Ocon, muy breve. No todo es alegría en Alpine, porque por supuesto después del podio que ha logrado Pierre Gasly han salido extremadamente contentos, pero hay alguien dentro del equipo que no ha salido contento, y ese ha sido Esteban Ocon, quien ha criticado a su equipo. ¿Y qué es lo que ha criticado? Bueno, no lo ha criticado porque hayan rendido mal, no lo ha criticado por esto o por lo otro, lo ha criticado por la toma de decisiones que tuvieron con él. Con él, la toma de decisiones no fue extremadamente buena y sobre todo ha criticado el momento de la segunda vez que llegó la lluvia, que ahí estaba rodando en 10º lugar. El problema es que paró 2 vueltas más tarde de lo que lo hicieron el resto, porque al principio se pensaba que iba a haber una lluvia ligera, luego al final no, entonces paró 2 vueltas más tarde que el resto de los rivales que tenía, y encima le pusieron neumáticos de lluvia extrema, que para ese momento estaba ya casi para neumáticos de lluvia extrema, pero lo que él ha criticado es lo que encima les dijo por radio, porque hay radios que lo demuestran sobre Esteban Ocon, que dijo esto por radio y no le hicieron caso. Comentó que si llegaba a estar para lluvia extrema iba a haber alguna bandera roja, entonces no tenía sentido, y ya ahí era un punto de o haber puesto intermedios o haberse quedado en pista y ya que funcionara como funcionase, y efectivamente tenía razón. En ese sentido tenía razón, porque es que la bandera roja llegó 2 vueltas más tarde que él salió con los neumáticos de lluvia extrema. Yo esto lo he comentado ya en el canal. Realmente a la Fórmula 1 le vino Dios a ver con el accidente que tuvo Zhou. No porque obviamente tuviera un accidente un piloto, pero la bandera roja estaba clara. En DAZN Fórmula 1, por ejemplo, lo estaban comentando, que si llegaban al nivel de extremo iba a haber alguna bandera roja de alguna forma. Y encima, esta vez se justificaron con que no fue por la lluvia, sino por el accidente de Zhou. Que Zhou tuvo un accidente por la lluvia, si al final, quiero decir, sí que tiene sentido.
ya no es por la cantidad de lluvias, y luego el problema más es la visibilidad. Zhou tuvo el accidente porque lo tuvo y ya está, pero tuvieron mucha suerte porque así tuvieron esa bandera roja sin tener que decir que fuera problemas de visibilidad, problemas de no sé qué, sino problemas de que Zhou se golpeó contra el muro, rompió las Tech Pro y tuvieron que hacerlo. Entonces tuvieron en ese sentido mucha suerte y ya luego esperaron a que cesara la lluvia. Y Ocon tenía razón. Ocon no tenía razón en el hecho de que hubieran parado la carrera si hubiera habido lluvia y no hubiera podido continuar, y que no tenía mucho sentido poner los neumáticos de lluvia extrema 2 vueltas más tarde. Además, ya en ese punto es o te esperas y oye, a lo mejor has ganado alguna posición, o a lo mejor la pierdes, pero ya te esperas, o haber puesto por lo menos los intermedios. Yo creo que sí que tiene cierta razón y esa ha sido la crítica que ha hecho Esteban Ocon. Y para finalizar, lo último que tenemos que hablar, y ya terminamos este vídeo, tenemos que recordar el formato de clasificación que vamos a tener este fin de semana en Italia. Es el mismo formato de clasificación que tuvimos en Hungría. Ha regresado y esto se iba a probar en 2 ocasiones. Se iba a probar en su día en Imola y en Hungría. Como Imola se retrasó, como Imola se canceló, mejor dicho, se va a probar en Hungría y este fin de semana en Italia. Para que lo recordéis, se reduce 2 neumáticos por Gran Premio, se reduce 2 neumáticos por cada piloto y van a estar obligados a usar en clasificación el neumático duro en Q1, el neumático medio en Q2 y el neumático blando en Q3. Esa es la obligatoriedad que hay después de reducir esos compuestos que llevan cada piloto, y al final lo que nos va a perjudicar, porque realmente para la clasificación es incluso entretenido, pero lo que nos va a perjudicar es que nos va a dejar unos libres donde apenas se va a rodar porque no hay neumáticos disponibles para rodar en los libres. Así que ya, habiendo dicho ya todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Lo siento por el vídeo tan largo, pero es que ya habéis visto que había una cantidad de temas inmensa y ha habido temas que los hemos pasado muy de puntillas, siendo muy interesantes, pero lo teníamos que meter. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, como estoy diciendo. Dar un like y suscribiros si os ha gustado, que creo yo que si habéis llegado hasta este punto os habrá gustado. Así que dar un like y suscribiros, que apoyaréis muchísimo, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.